Les damos la más cordial bienvenida. Como ADIPA estamos muy contentos de poder generar estas instancias de aprendizaje. Hoy, en el seminario TICS, Desafíos Conductuales y TDAH en los Trastornos del Espectro Autista. A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es María Belén Prieto. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en terapia cognitivo-conductual. Cuenta con posgrados en abordaje clínico de trastorno del espectro autista. Es entrenadora certificada por la Behavior Therapy Institute de Los Ángeles para el abordaje conductual de los TICs. Ah, sí, Es, es coautora del libro Ansiedad es en un TOC seminario. y conductas, Por eso que lo tengo y en voz conductas alta, para problemáticas. reírme en mi pieza. Es coautora del libro Ansiedad TOC y conductas problemáticas en autismo y colaboradora del libro Autismo y Asperger para padres y educadores. Creó Voces del Tauret, un espacio dedicado a la orientación, difusión y apoyo de personas con estas condiciones. Es docente de cursos de capacitación profesional a nivel nacional e internacional. Le damos el pase, ¿verdad?, a María Belén Prieto para que inicie con su presentación. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, para ustedes es tarde, para mí es más tarde. Yo estoy en España, son las 12 de la noche. Así que, bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo este ratito con ustedes y espero que sea provechoso el seminario y que puedan participar de los cursos que se van, del curso que se va a dictar el próximo sábado y el siguiente. Muy bien, si les parece bien, voy a compartir pantalla y les voy a pedir que me comenten todo si se ve correctamente. Bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy me parece súper interesante y muy importante para los profesionales de la salud y de la educación. ¿Por qué? Porque hace a la calidad de vida de las personas que están dentro del espectro del autismo, ¿no? Que realmente, más allá de su condición de base, se enfrentan cotidianamente a otros desafíos que ya vamos a ir viendo y que lamentablemente por falta de conocimiento profesional, por falta de investigaciones, por diferentes circunstancias, no tenemos no tenemos la posibilidad de evaluarlos y diagnosticarlos como se necesitaría y por lo tanto poder intervenir apropiadamente para que su calidad de vida sea mejor. Así que me pone muy feliz ver la convocatoria tan grande que tuvo este seminario porque quiere decir que entonces somos muchos los que nos importa este tema. ¿Mm? Bueno, y en este caso, de lo que vamos a hablar, cuando nos referimos a comorbilidades, que ya vamos a ver bien qué significa, pero vamos a hacer referencia a algunas problemáticas asociadas a los trastornos del espectro del autismo, en particular el déficit de atención e hiperactividad, los tics, el síndrome de Tourette y las conductas que nos resultan desafiantes, vamos a decir. Muy bien. Este curso, este seminario, no va a hacer hincapié en lo que son los trastornos del espectro del autismo porque se sobreentiende que quienes están interesados en saber sobre las comorbilidades seguramente ya tengan un conocimiento previo, sino que vamos a hablar, como les decía antes, de aquellas otras cosas que le suceden a las personas con TEA que no son contempladas habitualmente. Así que vamos a hacer un breve repaso de algunas cuestiones muy básicas. Sabemos que los trastornos del espectro del autismo son una condición del neurodesarrollo, que su detección se puede realizar desde los primeros años de la vida de la persona y que van a acompañarla a lo largo de su vida, ¿sí? Justamente por eso se lo llama condición, no es una enfermedad. Y tiene algunos puntos claves, ¿no? Algunos síntomas nucleares que tienen que ver con dificultades en el área de la comunicación, de la interacción social y la presencia de ciertos patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, así como también el 90% de las personas con TEA presentan trastornos del procesamiento de la información sensorial, que son
diferentes desafíos a la hora de procesar estímulos del ambiente, ¿sí? Por hiposensibilidad o por hipersensibilidad. Y ampliando un poquito más, es habitual ver que las personas con TEA pueden tener déficit en el lenguaje expresivo y receptivo, que haya dificultades también para establecer reciprocidad socioemocional, que les cuesta leer muchas veces las sutilezas de la interacción social, ¿no? Esas conductas de comunicación no verbal que nos ayudan a interpretar diferentes situaciones. También es muy habitual ver que tienen ciertos intereses o actividades que son como foco de su interés, patrones bastante restrictivos y repetitivos del comportamiento, los comportamientos estereotipados de los cuales vamos a hablar más adelante, cierta insistencia y necesidad de monotonía, de apego a las rutinas, inflexibilidad tanto a nivel cognitiva como conductual, y lo que les comentaba antes, esta sensibilidad particular frente a los estímulos sensoriales del entorno. Sabemos que según el DSM-5, hoy los trastornos del espectro del autismo se clasifican por niveles de severidad, de acuerdo a la necesidad de ayuda que la persona requiera. Nivel 1 significa que necesita ayuda, nivel 2 que necesita una ayuda notable, y nivel 3 que necesita una ayuda muy notable. Y lo que las últimas investigaciones indican es que 1 de cada 39 niños hoy día es diagnosticado con trastorno del espectro del autismo. Y ahora me voy a detener en esta diapositiva que puede parecer un poco extraña a priori, ¿no? Pero es una frase que a mí me parece fantástica para definir un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y es que se puede tener autismo y piojos. Y con esto lo que quiero decir es que a las personas con TEA les pasa lo mismo que a cualquier persona y más. Y con esto quiero decir que ante todo son personas con sueños, con necesidades, con deseos, con proyectos y aparte con una vulnerabilidad particular para desarrollar ciertos desafíos que se agregan al desafío de convivir con una condición del neurodesarrollo como es el autismo. Así que ahora vamos a ir explicando un poquito más por qué les digo que tienen cierta vulnerabilidad especial para desarrollar otras problemáticas asociadas. Y por esto mismo que les cuento, es que es tan importante que podamos ampliar nuestra mirada y cuidarlos integralmente, no quedarnos con los síntomas nucleares del autismo y pensar que todo proviene de allí, como, ¿no? Como decir, bueno, esto es porque tiene autismo. Porque hay tanto más que a veces se nos puede escapar. Entonces la idea es desarrollar un poco alrededor de esto. Al menos que hoy sea como una especie de presentación de lo que espero poder ofrecerles en el curso que vamos a dictar el sábado. Muy bien, en primer lugar, contarles que las personas con autismo inevitablemente pasan mucho tiempo de su vida conviviendo con problemas emocionales, lo cual genera un desgaste importante y una afección en su calidad de vida marcada. Y por eso es tan importante también que podamos hacer una detección precoz de estas problemáticas y para eso el primer desafío con el que nos vamos a encontrar es con que no contamos con herramientas de evaluación o de detección suficientes y validadas y adaptadas para este colectivo. Vamos a ir hablando de esto un poquito más adelante, pero ese es como el primer desafío que se nos presenta. Otro desafío que se nos presenta es que los entornos en los cuales se desenvuelven las personas con TEA muchas veces no son lo suficientemente amigables frente a la neurodiversidad. Y aquí yo lo que digo siempre es como un pivotear constante, ¿no? Entre poder acompañar como profesionales de la salud y la educación o como familiares de alguien con un diagnóstico de TEA
acompañarlos para que desarrollen habilidades nuevas y estrategias que les permitan compensar esas dificultades que pueden presentar para poder adaptarse de mejor manera a la realidad a la cual se enfrentan cotidianamente, indefectiblemente, pero también es un pivoteo con adecuar el entorno para que sea más amable, para que el desafío se reduzca. Entonces, si el entorno es más respetuoso, si es más empático, probablemente los desafíos van a disminuir también. Y ahora sí, nos metemos de lleno a hablar un poquito sobre las comorbilidades. No sé si están al tanto de qué significa una comorbilidad, pero vamos a retomar la idea para quienes no lo conozcan. Y es un término que acuña justamente la característica de que una persona puede tener dos o más trastornos o condiciones concomitantemente, que ocurren en la misma persona. Puede ocurrir que una sea después de la otra, que una aparezca después de la otra, no necesariamente tienen que aparecer en simultáneo, pero hay una interacción entre esas dos condiciones que empeora la evolución de ambas. Y no sé si están al tanto, pero hasta un 70% de las personas con TEA suelen manifestar al menos una comorbilidad psiquiátrica y hasta un 40% dos o más comorbilidades psiquiátricas. Estos trastornos asociados pueden ser tanto a nivel médico, ¿sí? Físico, vamos a decir, problemas gastrointestinales, epilepsia, más tendencia a los accidentes domésticos, pero por otro lado están las comorbilidades psiquiátricas, que es donde vamos a hacer el foco hoy. ¿Por qué es importante hablar de comorbilidades? Porque van a impactar en la calidad de vida de la persona, porque pueden llegar a ser invalidantes, porque persisten en el tiempo si no se abordan y porque empeoran los síntomas nucleares, la severidad de los síntomas nucleares del autismo. Entonces, por un lado, vamos a decir dos cosas. Que por un lado, el tener un diagnóstico de TEA aumenta las probabilidades de que una persona desarrolle comorbilidades. ¿Por qué? Porque el mundo para una persona con TEA probablemente sea vivido como un lugar desafiante, incierto, donde no está la estructura que tal vez necesitarían para poder desempeñarse con más seguridad. Entonces eso determina la presencia de trastornos de ansiedad, por ejemplo, lo cual repercute en el estado anímico muchas veces de las personas. Entonces nos encontramos con personas que están dentro del espectro, que son adultas y desarrollan trastornos depresivos. Y de la misma manera, la presencia de comorbilidades aumenta la severidad de los síntomas nucleares del TEA. Y vamos a empezar hablando de nuestra primera comorbilidad del día de hoy, que son los tics y el síndrome de Tourette. No sé si están al tanto de algo sobre esta condición del neurodesarrollo, pero primero les voy a dar como un paneo general y luego vamos a hablar específicamente de este diagnóstico comórbido con el espectro del autismo. Sabemos que el síndrome de Tourette y los tics están presentes en el 1% de la población en el caso del síndrome de Tourette. Los trastornos por tics son mucho más prevalentes, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué se caracterizan los trastornos por tics y el síndrome de Tourette en particular? Por la presencia de tics motores y de tics fónicos. Los tics motores son movimientos involuntarios, rápidos, que pueden ir fluctuando a lo largo del tiempo, pueden ir cambiando. Y los tics fónicos hacen referencia a un comportamiento similar, pero que involucra las cuerdas vocales, ¿sí? Vocalizaciones, sonidos, formas particulares de respirar. Esos son tics fónicos. Tanto los trastornos por tics como el síndrome de Tourette pueden tener, y en particular el síndrome de Tourette, tienen un carácter crónico y un curso fluctuante. Esto quiere decir
que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, y el curso es fluctuante porque va a haber momentos donde los síntomas van a disminuir y momentos donde los síntomas se van a exacerbar. Ahora vamos a ver de qué va a depender esto. Para hablar del síndrome de Tourette, los tics tienen que comenzar antes de los 18 años de edad y no tienen que explicarse mejor por otra afección médica o por el efecto del abuso de alguna sustancia. Decimos que en el síndrome de Tourette los tics son solo la punta del iceberg. ¿Y con esto qué quiero decir? Que lo que se observa son los tics, pero subyacentemente podemos observar múltiples comorbilidades que se asocian a este diagnóstico. El déficit de atención, las dificultades conductuales, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Son cuadros que suelen aparecer conjuntamente con el síndrome de Tourette. Los síntomas habitualmente aparecen entre los 5 y los 7 años de edad, pero llegan a su pico máximo en general a los 10, 11, 12 años. Normalmente la evolución de la sintomatología es algo así. Aparece un tic que suele ser motor, luego se retira para meses después aparecer otro tic o volver el mismo tic. Y allí ya empiezan a aparecer nuevos tics y se instala. Normalmente es cefalocaudal, eso quiere decir que comienzan en el área cefálica, ¿sí? En la cara, en la cabeza, y luego se expande hacia otras áreas del cuerpo. Los primeros tics, los más habituales, suelen ser el parpadeo de ojos o movimientos con la cara. Y es importante decir que los tics tienen una base neurológica. Y aquí nos enfrentamos a uno de los principales mitos respecto a lo que son los tics y el síndrome de Tourette, que es adjudicarlo a problemas emocionales, a conflictos psicológicos. Eso no es así. Hay áreas del cerebro que están involucradas en el desarrollo o en una predisposición, una vulnerabilidad mayor a que ciertas personas desarrollen tics y otras no. Sin embargo, son extremadamente sensibles al ambiente y a las variables internas, a las variables emocionales. Muy bien. Vamos a proseguir. Les voy a contar un poquito cómo se clasifican los tics. Por un lado, como les conté, hay tics que son motores y tics fónicos, ¿sí? De movimiento y de sonido. A su vez, los tics pueden ser simples o pueden ser complejos. ¿A qué hago referencia con esto? Un tic simple es un movimiento aislado, ¿sí? Solito, rápido. Un tic fónico simple es un sonido solo, es un carraspeo, es una inhalación particular por nariz. Pero cuando hablamos de tics complejos, hablamos de una concatenación, muchas veces combinada, de tics motores y fónicos. O hablamos de fenómenos que son más complejos, valga la redundancia, como es la ecolalia, que es repetir lo que otro dice, la coprolalia, que es repetir obscenidades, las palilalias, que es repetir lo que uno dice. En esos casos estamos frente a tics más complejos. A su vez, los tics pueden ser, o los trastornos por tics, pueden ser provisionales o pueden ser crónicos. Y ahora vamos a ver las características de cada uno de estos para que no se líen mucho con las clasificaciones, ¿sí? Para poder hablar de tics, es importante que conozcan, como le digo yo, la tónica del tic. Los tics tienen dos partes. La primera no se ve, pero se siente, la persona con tics lo siente. Y la segunda es la que se ve, que es el tic efectivamente, es la ejecución del tic. Pero antes de que la persona ejecute su tic, tiene algo que se llama urgencia premonitoria. La urgencia premonitoria es una sensación previa parecido a una tensión, una incomodidad, una molestia, un picor o incluso una idea, así como un pensamiento, una orden mental que me indica que el tic está por aparecer.
es como la orden que manda el cerebro. Hay áreas del cerebro involucradas en la ejecución de los tics, los ganglios de la base y la corteza prefrontal, y los ganglios de la base mandan el impulso de hacer el tic, y la corteza prefrontal sería la encargada de inhibir esos movimientos involuntarios. Pero verdaderamente lo que sucede es que en las personas que tienen tics, ese área funciona con más labilidad. Entonces hay que entrenarla. Por suerte nuestro cerebro es plástico y puede entrenarse y aprender por repetición. Y de eso se va a tratar un poco el abordaje conductual para los tics, que no quiero spoilearlo porque ya lo vamos a ver después. Normalmente en la urgencia premonitoria yo le digo a los chicos, sobre todo a mis pacientes más pequeños, hacen como una montaña rusa, ¿no? Como esta curva. La urgencia premonitoria sube, 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 llega a un pico máximo y cuando es muy incómoda, uno habitualmente hace el tic y ahí siente un alivio momentáneo. Entonces, claro, ¿qué pasa? El cerebro, que aprende por repetición y por la experiencia, lo que aprende es que la próxima vez que tengas urgencia premonitoria, la forma de aliviar el malestar va a ser ejecutando el tic. Y de ese modo, los circuitos de neuronas que sostienen cada tic se van reforzando y ese tic se va haciendo cada vez más intenso. Así que esa es como la trampita que tienen los tics, que cuanto más los hago, más necesito hacerlos. No me vale con hacerlo una vez y ya. Y ahora sí vamos a meternos un poquito en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Psiquiatría, en el DSM-5, para ver cuáles son los criterios diagnósticos del síndrome de Tourette, de los trastornos por tics provisionales y de los trastornos por tics crónicos. En primer lugar, vamos a hablar del síndrome de Tourette. Los criterios clínicos para que alguien tenga síndrome de Tourette son que a lo largo de su vida haya habido tics motores múltiples y al menos un tic fónico, aunque no hayan aparecido de forma simultánea. Estos tics pueden subir y bajar en frecuencia y en intensidad, pero tienen que persistir al menos un año desde la aparición del primer tic. Entonces, pasando en limpio, tics motores, al menos un tic fónico, tienen que estar presentes durante al menos un año, tienen que aparecer antes de los 18 años de edad y descartar que no se deba a una enfermedad médica o a los efectos de alguna sustancia. Y ahí yo les dejo una foto de un libro que es de psicoeducación, que se llama Why Do You Do That? ¿Por qué haces eso? Que es un librito bastante interesante, está en Amazon, lo venden online, que sirve mucho para las personas cuando reciben el diagnóstico, porque es un libro como está escrito desde mucha empatía, muy cercano, y explica en un lenguaje muy ameno de qué se trata esto del síndrome de Tourette, ¿no? Por otra parte, tenemos los trastornos de tics crónicos o persistentes, y esto implica que haya tics motores o fónicos, pero no ambos, o sea, o uno u otro. Y esos tics también pueden aumentar o bajar su intensidad y frecuencia, porque la intensidad de los tics no es un criterio diagnóstico. No es que uno tiene Tourette si los tics son más severos y si son más leves no es Tourette. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los otros criterios que les mencioné. Pero los tics aquí, si bien son de un solo tipo, también tienen que persistir durante un año al menos, desde que apareció el primer tic. El inicio también tiene que ser anterior a los 18 años y el problema no puede ser atribuible a efectos fisiológicos de una sustancia o ninguna enfermedad. Y luego están los trastornos por tics provisionales, donde los tics son o motores o fónicos, pero estuvieron presentes por un tiempo inferior a un año desde que comenzaron. ¿Sí? Mismas características, antes de los 18 años, no atribuible a una sustancia ni a una enfermedad que lo explique mejor. Y ahora sí, vamos a hablar de por qué síndrome de Tourette y TEA.
porque tienen una prevalencia bastante elevada a nivel comorbilidad. Es del 22%. Y esto no es casual. Se hicieron distintos estudios donde se veía que el 11% de las personas dentro de este 22% cumplían trastornos por tics crónicos y el otro 11% un síndrome de Tourette. Esto tiene que ver con que hay estructuras neuronales que tienen ciertas anomalías en común, ¿sí? La primera está en los ganglios de la base y también lo que se ve es que está asociado a una mayor prevalencia de otras comorbilidades psiquiátricas. Esto quiere decir que las personas con síndrome de Tourette y TEA tienden a tener mayor vulnerabilidad a desarrollar otros trastornos dentro del espectro Tourette, que son los que les contaba anteriormente. Y otro dato interesante es que se observó en distintas investigaciones que las personas con TEA que desarrollan síndrome de Tourette o trastornos por tics suelen tener un nivel de severidad de TEA bajo, ¿sí? No suelen tener discapacidad intelectual y las necesidades de ayuda son de nivel de severidad 1 en general. Y aquí me detengo porque hay algo muy importante, porque cuando hablamos de trastornos del movimiento, es muy fácil confundirnos con otros movimientos involuntarios, como son las estereotipias, que seguramente ustedes ya estarán al tanto de qué son las estereotipias, y también diferenciarlo de las compulsiones propias del trastorno obsesivo compulsivo. Y hay algunas diferencias que tenemos que poder valorar para hacer un diagnóstico diferencial. Piensen que no tenemos ningún estudio que nos diga, un estudio médico que diga, esto es Tourette comórbido con TEA. No. El estudio, la evaluación es clínica, tiene que ver con el cumplimiento de ciertos criterios clínicos y sí que ya vamos a ver en el curso que hay escalas que nos pueden ayudar en esta evaluación también. En primer lugar, contarles que las estereotipias suelen iniciarse antes de los 3 años de edad, mientras que los tics aparecen más tardíamente, entre los 5 o 6 años. Y las compulsiones suelen aparecer en la adolescencia, aunque también hay TOC pediátrico, ¿sí? Podrían aparecer previamente. Luego yo les hablé de la urgencia premonitoria. Bueno, las estereotipias no tienen urgencia premonitoria, simplemente la persona las realiza ante ciertos contextos particulares que ya veremos en el curso también, pero no hay una orden interna de realizarlo. En cambio, los TIC sí tienen una urgencia premonitoria. Y en el caso de las compulsiones del TOC, lo que antecede a la compulsión o al ritual es una idea obsesiva. Entonces el ciclo sería algo así como, ante cierta situación, me aparece una idea egodistónica, molesta en mi cabeza, que no me la puedo quitar, me genera malestar, y para neutralizar el malestar que esa idea me genera, yo realizo cierto ritual y ahí siento alivio. Esa es como la tónica del TOC. Respecto al grado de disfrute, las estereotipias suelen ser agradables para la persona que las tiene. En general, tienen una función autorregulatoria, regulan la ansiedad. En cambio, los tics y las compulsiones no generan satisfacción para quien los tiene. Las personas desearían no tenerlos, pero no pueden evitarlos muchas veces. Por otro lado, la capacidad de supresibilidad en el caso de las estereotipias suele ser impuesto por un otro, por una persona, un tercero, que intenta acompañar a la persona con estereotipias para que no las realice más a través de diferentes estrategias que ya vamos a ver un poquito más adelante también en el curso, pero viene como impuesto. Si fuera por la persona realiza sus estereotipias. Ahora, en el caso de los tics y de las compulsiones, hay como cierta vergüenza, cierto registro de la mirada del otro, incomodidad física por realizarlos, pérdida de tiempo, registro de pérdida de tiempo. Así que es como autoimpuesta la supresibilidad y por pequeños ratos logran controlarlo e inhibirlo.
También cambia la forma en que se manifiesta el movimiento. En las estereotipias vieron que hay como un patrón rítmico, ¿no? El balanceo, agitar las manos. En cambio, en los tics, esto fluctúa, ¿sí? El movimiento es fluctuante. Pueden ser más rápidos, pueden ser más lentos, de acuerdo al tic que la persona tenga, que va a ir cambiando a lo largo del tiempo en general. Y en las compulsiones, bueno, son rituales, son como comportamientos mucho más complejos. Después, ¿qué musculatura involucra? Bueno, en general las estereotipias suelen involucrar las extremidades. Por el contrario, los tics pueden involucrar cualquier músculo o puede ser cualquier sonido. Pueden ser de lo más curiosos los tics, ya lo vamos a ver también. Y las compulsiones pueden ser cualquier acción realmente. En cuanto a la psicoterapia, hay estrategias de reversión de hábitos, de interrupción de la conducta y de redirección del comportamiento que pueden ayudar a las estereotipias. Los tics funcionan mucho mejor con lo que es la terapia CBIT, que en un ratito se las voy a presentar. La terapia CBIT significa Comprehensive Behavioral Intervention Treatment, o tratamiento de intervención conductual comprensivo. Ya les voy a contar qué significa, no se preocupen. Y en el caso de las compulsiones, hay un tratamiento propio de la terapia cognitivo-conductual, que es la exposición con prevención de la respuesta. La farmacoterapia en el caso de las estereotipias no siempre ayuda. En cambio, en el caso de los tics y las compulsiones, sí, suele haber una mejoría cuando hay un tratamiento combinado con fármacos. Y aquí quiero como derribar un mito que antes se los mencioné al pasar, que es que no tiene tics quien quiere, sino quien biológicamente puede. Todos venimos con una vulnerabilidad de desarrollar determinada sintomatología, determinadas características y comportamientos. Entonces, no lo elegimos, simplemente nacemos con una vulnerabilidad congénita a desarrollarlo. Y el Tourette tiene un componente de heredabilidad muy importante, en general es hereditario. Sin embargo, más allá de los factores biológicos que inciden y que son determinantes, hay influencia muy marcada por parte del ambiente, del contexto y también de las variables internas, de las emociones. Esto quiere decir que ante ciertas situaciones los tics pueden aumentar o disminuir. Puede ser que un niño que estuvo frente a la PlayStation 3 horas jugando, sus neuronas quedaron de fiesta, súper activas, y eso va a generar un aumento en los tics. Por el contrario, un niño que está haciendo una actividad de relajación, la actividad neuronal va a aquietarse y por ende los tics van a tender a disminuir también. Muy bien, rápidamente quiero comentarles algunas cuestiones sobre la evaluación de los trastornos por tics y el síndrome de Tourette. Es fundamental descartar enfermedad médica, hacer una consulta con un neurólogo para que haga los estudios pertinentes, y una vez descartado que no se explica mejor por ninguna afección física, se hace una consulta con un psiquiatra infanto-juvenil en general, o bueno, con un psiquiatra de adultos si el paciente es adulto, y ahí se valora, por un lado, si va a requerir tratamiento farmacológico, pero principalmente se establece un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque no tiene efectos secundarios. Entonces, las guías clínicas de buenas prácticas lo que indican es comenzar por la psicoterapia específica para el manejo de los tics. Y algo que es muy importante también en la evaluación inicial es descartar otras comorbilidades. Se hace como un screening total de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comorbilidades pueden ser mucho más molestas que los tics en sí mismos. Y aparte, los tics tienen una evolución que con el paso de los años, después de la adolescencia, tienden a disminuir, pero no así los trastornos asociados, como puede ser el TOC, los trastornos de ansiedad, el déficit de atención, etcétera, que si no se abordan, empeoran. Yo les nombré el tratamiento psicológico, la terapia CBIT. Es un tratamiento conductual, se basa en un entrenamiento neurológico.
¿sí? Hoy sabemos que a través de ejercicios podemos generar cambios en la funcionalidad de nuestro cerebro. Es un tratamiento súper estructurado que responde a un protocolo en el cual lo que se le enseña a la persona son como varias patas, que ya las vamos a ver en total detalle en el curso, pero tiene que ver con psicoeducación en primer lugar, entender de qué se trata esto. Obviamente, como estamos hablando de personas con TEA, esto tiene que estar presentado de una forma adecuada a la forma en que procesa la información alguien con TEA, con apoyos visuales, con un paso a paso. Todo lo que le vamos a enseñar va a ser con modelado, los ejercicios se los vamos a enseñar nosotros, los vamos vamos a hacer role-playing, vamos a utilizar todas las estrategias que habitualmente utilizamos el tratamiento psicológico con una persona con TEA, pero con los componentes específicos de la terapia CIVIT. La terapia CIVIT, al ser una terapia tan estructurada y al ser conductual y tener poco componente cognitivo, suele funcionar bien con las personas con TEA también. Porque no es algo abstracto, sino que es bastante concreto. Tiene una parte este tratamiento que es de reversión de hábitos, en el cual lo que se le enseña a la persona es a identificar cuál es el tic, a describirlo, se lo filma, se hace una foto, un dibujo, lo más concreto posible. Y se le enseña una conducta que sea físicamente opuesta al tic, hasta que la urgencia premonitoria del tic baje. Siempre la urgencia premonitoria sube y baja en cuestión de 2-3 minutos, no más. Entonces, por repetición, esos circuitos de neuronas que sostenían este tic empiezan a extinguirse por desuso. Más o menos, las guías de buenas prácticas estiman que a partir de los 8 años las personas están preparadas para realizar este tratamiento. Sin embargo, esto va a tener que ver con la maduración de cada persona, sobre todo en personas que ya tienen un diagnóstico de base como es una condición del espectro del autismo. Muy bien, esto respecto al Tourette y a los trastornos por tics a modo de presentación. Vamos a avanzar con el TDAH, el trastorno por déficit de atención, de hiperactividad y los TEA. Cosas importantes a tener en cuenta. Por un lado, sabemos que es un trastorno neurobiológico que tiene un carácter crónico y que sintomáticamente es evolutivo. Probablemente se trate de un trastorno de transmisión genética y que afecta, en líneas generales, no hablo de población con TEA, entre un 5 y un 10% de la población infantil. Y en la edad adulta, un 60% de las personas, al menos, siguen presentando síntomas. Lo que pasa es que estos síntomas van a ir cambiando con el paso de los años. Eso también lo vamos a profundizar en el curso. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? La inatención frente a distintas actividades, tanto académicas como cotidianas, y la dificultad para inhibir, para controlar los impulsos, sumado a la hiperactividad. Es importante, para hacer un diagnóstico de TDAH, que estos síntomas se manifiesten al menos en 2 contextos de la vida de la persona. No vale con que sea una situación que ocurre solo en casa y en el cole se desarrolla sin demasiadas dificultades, sino que al menos en 2 contextos debería aparecer la dificultad. Tiene mayor frecuencia, más prevalencia en varones que en mujeres, la prevalencia es de 4-1, y lo que se estima a partir de las investigaciones actuales es que el origen de este trastorno se centra en un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales en los que se apoya la inhibición y el autocontrol. Y en el caso de las personas con TEA, hasta un 30% de la población TEA tiene un diagnóstico comórbido de TDAH. Es interesante comentar que hasta el DSM-4 inclusive no se era excluyente, era un criterio de exclusión el diagnóstico de autismo para diagnosticar TDAH. Se lo veía como un solapamiento de síntomas, pero eran mutuamente excluyentes.
Hoy día en el DSM-5 se permite la clasificación de estos dos cuadros como comórbidos. Ese es un cambio importante que hubo en el DSM-5. Y tienen síntomas comunes el TDAH y el TEA. Y cuando están estos síntomas en común es donde tenemos como la red flag, ¿no? La alerta. Por un lado, ambos desórdenes hacen que los niños parezcan menos involucrados, eso es una realidad. Lo que pasa es que tendremos que aprender a pesquisar por qué motivos se los ve menos involucrados. Si porque no decodifica bien la situación social, entonces no se involucra, o porque está más motivado con otra cosa y su atención es lábil y se va. Entonces, por otra parte, otra cosa que tienen en común es que tanto los chicos con TDAH como los chicos con TEA suelen tener índices más elevados de rechazo social, ¿sí? Esto los puede llevar a ser más retraídos, lo cual también se puede asemejar a la sintomatología nuclear del TEA. Y también algo que tienen en común cuando hay comorbilidad entre TEA y TDAH es que hay problemas a nivel empatía, a nivel cognición social, reconocimiento facial. Y otro dato importante es que las investigaciones indican que los niños que tienen TEA y TDAH padecen altos índices de depresión y de ansiedad, lo cual no es nada loco ni extraño, porque convivir con dos condiciones del neurodesarrollo, con los desafíos que implican, por supuesto que puede acarrear más ansiedad, y si no es abordada a tiempo, por supuesto que va a tener un impacto en el estado de ánimo de la persona. Y a mayor registro de la persona, más dificultades a nivel ánimo también, porque son conscientes de sus dificultades. Por otra parte, otro punto común son los fallos ejecutivos, ¿sí? Las funciones ejecutivas están afectadas tanto en el TEA como en el TDAH. También incluyen problemas con el lenguaje pragmático y a nivel flexibilidad de pensamiento. También es común que haya más frecuencia de discapacidad intelectual asociada o discapacidades de aprendizaje específicas. Todos estos son síntomas comunes cuando hay una comorbilidad entre TEA y TDAH. Y a su vez, esto está respaldado por hallazgos neurológicos que se han hecho. Y se observó que hay una actividad reducida de las regiones de los lóbulos frontales y parietales, y que el cuerpo calloso, ¿sí?, es más pequeño en las personas que tienen esta comorbilidad. Ahora, ¿cómo afecta convivir con esta comorbilidad? ¿Qué ocurre cuando estos trastornos se presentan juntos? ¿Son más graves sus consecuencias en sus aprendizajes escolares, en sus relaciones sociales, con sus amigos, con sus compañeros, con su familia? Efectivamente. Basándonos también en investigaciones, vemos que las personas que, aparte de un diagnóstico de base de TEA, tienen TDAH comórbido, tienen un incremento en la severidad de los síntomas nucleares del autismo. Normalmente tienen menor rendimiento académico, habitualmente hay más rabietas y problemas conductuales. También hay más dificultades a nivel problemas internalizantes y externalizantes, refiriéndonos con esto a problemas internalizantes es la ansiedad, la depresión, y los trastornos externalizantes son aquellos como las conductas delictivas, las conductas oposicionistas desafiantes, los problemas de conducta. También van de la mano de más problemas del sueño, problemas gastrointestinales, y más dificultades a nivel social. Otra cosa que sucede es que suelen tener menor tolerancia a la frustración y más dificultades en encontrar motivación. Suelen necesitar recompensas a muy corto plazo para funcionar, entre comillas, ¿no? Para tener un mejor desempeño. También disminuye la atención conjunta. Esto, por supuesto, termina trayendo problemas a nivel comunicación social, y desde ya que esto va a impactar en la calidad de vida de la persona. Entonces,
lo que parece indicar todo esto es que hay un efecto aditivo entre los síntomas TEA y los síntomas TDAH que suponen un aumento de las dificultades para estas personas. Y por eso es muy importante que se pueda evaluar la presencia del TDAH para poder planificar intervenciones eficaces, porque cuando se interviene precozmente se pueden ver mejorías notables. Lo que pasa es que si englobamos todo en que esto es TEA y no valoramos otras dificultades que puede haber, no tenemos esa brújula que nos indica hacia dónde necesitamos ir, ¿sí? ¿Qué apoyos le tenemos que dar a la persona? Por un lado, algo que sucede también es que los problemas emocionales en general están exacerbados de 4 a 5 veces más en una persona que tiene TEA que en una persona que no tiene TEA. Y también vemos que hay más conductas repetitivas, ¿sí? Que sabemos que tienen una función autorregulatoria de la ansiedad. También vemos déficit en la memoria de trabajo. Por eso es súper importante poder hacer una evaluación de estas problemáticas, porque eso va a mejorar el pronóstico, como les decía. Muy bien. A ver, metiéndonos un poquito más en cómo clasificar el TDAH comórbido con el TEA. Sabemos que para que hablemos de TDAH tiene que haber una presencia desproporcionada, desajustada a lo esperable según el nivel de desarrollo de la persona, de síntomas tanto desatentos, impulsivos o hiperactivos, que al menos le causen dificultades en 2 áreas de la vida del sujeto, que se presenten antes de los 12 años de edad, que no se deban a problemas médicos ni abuso de sustancias u otros trastornos psiquiátricos que lo expliquen mejor. Antes, con el DSM-4, definíamos 3 subtipos de TDAH. Seguro los conocen, el predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo impulsivo y el de tipo combinado, que era el más prevalente, el 60-70% de los cuadros. Sin embargo, esto ha cambiado, no se habla más de subtipos, se habla de presentación actual. ¿Por qué? Porque estos subtipos no eran estables a lo largo del tiempo. ¿Sí? Las personas iban cambiando de subtipo muchas veces. Por eso se habla de la presentación actual de la persona. Y, como les contaba previamente, en los criterios de exclusión eliminamos el trastorno del espectro autista y se permite el diagnóstico conjunto de TEA y TDAH que antes no lo podíamos realizar. Bueno, aquí le dejo una lista de todos los criterios clínicos que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico de acuerdo al DSM-5 y tiene que presentar la persona al menos 6 síntomas, ya sea de inatención o de hiperactividad e impulsividad, en menores de 17 años. Cuando se trata de adolescentes de 17 años de edad y de adultos ya con 5 síntomas es suficiente. Con que los presenten por 6 meses al menos es suficiente. Los problemas, como les contaba, se tienen que haber presentado antes de los 12 años de edad y tienen que generar una alteración, un deterioro a nivel social, académico o laboral. Y aquí tenemos una lista larga, que la pueden ver, de distintas sintomatologías. Muy bien. Y aquí vamos a ver 2 áreas que están muy afectadas tanto en el TDAH como en el TEA, que son las funciones ejecutivas y la cognición social. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hacemos referencia a esas actividades mentales complejas que necesitamos para poder planificar, para poder organizar, para guiar y regular nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para adaptarnos al entorno, al contexto y para alcanzar metas. Y por otro lado, la cognición social, que también está afectada porque son aquellos procesos cognitivos y también emocionales a través de los cuales vamos a interpretar, analizar y vamos a utilizar esa información sobre el mundo social. Y con esto hacemos referencia a la forma en que pensamos acerca de nosotros mismos, a la forma en que pensamos las relaciones con los demás, cómo las interpretamos, cómo le damos sentido a esa información y cómo en base a eso que percibimos y comprendemos,
terminamos comportándonos en consecuencia. Ahora, yo les dije que las funciones ejecutivas fallan tanto en el TDAH como en los TEA. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que hay algunas en particular, hay algunas puntuales que son las que están más afectadas. Por ejemplo, la anticipación, que tiene que ver con poder tomar en cuenta cuáles son las consecuencias y los imprevistos que pueden surgir antes de actuar. Por ejemplo, si un niño se quiere sumar a un juego, hay que preguntar si puedo unirme, tengo que preguntar o tratar de interiorizarme de cuáles son las reglas. Lo mismo cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, tener la habilidad de adaptarme a un cambio de planes si la situación lo requiriese. También el lenguaje interno, yo le digo que es como ese pepito grillo que me va a decir cómo actuar y cuándo debo hacerlo. Si estoy frente a una situación amenazante, me avisa que hay un peligro, que tenga precaución, que hay peligro. Y después la capacidad de inhibir el autocontrol, ser capaz de gestionar mis estados emocionales, de reconocerlos, de registrarlos y de poder controlar mis impulsos. Si algo sale mal, está bien sentirme enojado, pero aprender a gestionar cómo reacciono y qué hago con ese enojo, ¿no? Y cuando hablamos de la cognición social, acá está muy relacionado con la empatía, ¿no? Porque es lo que nos hace capaces de interpretar las emociones de otras personas, básicamente. Poder ponernos en el lugar del otro ante determinada situación para poder saber qué puede estar pensando, cómo reaccionará si hacemos o decimos algo en concreto. Y también es importante mencionar que hay una gran convergencia entre modelos neuropsicológicos, hallazgos genéticos y hallazgos de neuroimagen. ¿Sí? Existen alteraciones neuropsicológicas a nivel atencional, a nivel funciones ejecutivas, en la motivación, en el sentido de lo que es la recompensa inmediata, y en la inhibición, en la dificultad para inhibir, en el control de los impulsos. Y el desarrollo del TDAH, cuando es comorbido con el TEA, también es susceptible de mejoras cuando se hace un tratamiento adecuado. Y cuando hablo de un tratamiento adecuado, hablo de un tratamiento integral, que tenga como base el trabajo con el entorno, la psicoeducación al paciente, de acuerdo a las posibilidades del paciente de comprender, ¿sí? Adaptándonos a sus habilidades y fortalezas, psicoeducación del contexto a nivel educativo, a nivel familiar, porque son los que van a sostener las intervenciones que uno plantea en los espacios terapéuticos. Por supuesto, la intervención psicológica y la intervención psicopedagógica y en algunos casos farmacológica. De hecho, hasta un 80% de los chicos con TDAH reciben un tratamiento farmacológico que acompaña a la terapia psicológica, revistiendo mejorías. Muy bien. Aquí tenemos un obstáculo que se los mencioné al principio, y es que la evaluación diagnóstica es exclusivamente clínica. Hay que hacer una historia clínica detallada, que investigue los diferentes entornos, que tenga múltiples informantes. No nos alcanza con ver al niño y nada más, o a los padres y nada más. No, necesitamos de los padres, del colegio, del niño o la persona afectada, porque no existe ningún marcador, ni psicológico ni biológico, ni ninguna prueba que nos indique la presencia de esta comorbilidad. Sí que tenemos escalas que nos ayuden a diagnosticar el TDAH, pero es una herramienta más. Y lo más importante, no están validadas todavía en el uso de la población del espectro del autismo. Entonces, eso es algo en lo que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Yo en el curso les voy a presentar escalas que pueden utilizar y se las voy a explicar, pero es importante saber que no están adaptadas a la forma en que procesa la información una persona con TEA. Lo que tienen de bueno es que, como es con múltiples informantes, hay escalas que son para padres, otras que son para docentes, sumado a la evaluación clínica que uno pueda hacer de la persona, tenemos información necesaria para hacer un diagnóstico diferencial.
Bien, muy bien. Bueno, intervención psicológica, en general lo que se recomienda es que sea, que se empiece con un trabajo de psicoeducación. Es importante todo lo que tiene que ver con darles estructura, organizar tareas, rutinas, horarios regulares, eliminar interferencias del contexto del ambiente. Hay que ser muy tenaz y muy sistemático en estas intervenciones. Hay que tomar en cuenta la forma en que procesa la información la persona, los factores psicosociales, la madurez, el temperamento, y se va a trabajar en las habilidades sociales, en técnica de resolución de conflictos, estrategias de afrontamiento. ¿Mm? Todo esto ya lo vamos a ir desarrollando en el curso. Y aquí les muestro un poco en qué áreas se puede enfatizar, ¿no? En las habilidades comunicacionales, porque este suele ser uno de los principales problemas que se nos presentan a veces, que tienen dificultades para comunicarse, entonces a veces hay que habilitar sistemas alternativos de comunicación o seguir desarrollando el lenguaje expresivo y receptivo, aprender a registrar y regular emociones, el control de los impulsos, el automonitoreo, la aceptación de normas, trabajar con las conductas problemáticas, trabajar el autoestima y el autoconcepto, eso es fundamental. Muy bien. Y nos queda muy poquito tiempo para poder presentarles al menos un poquito de conductas desafiantes en los TEA, ¿sí? ¿A qué llamamos conductas desafiantes? Según una descripción que hace Emerson en una investigación científica, habla de conductas desafiantes para referirse a aquellas conductas que tienen una intensidad tal que salen del contexto, ¿sí? Que no son esperables por su frecuencia, por su duración, por su intensidad, y que pueden afectar a la seguridad física de la persona o de quienes lo rodean, y le limita el acceso a oportunidades que ofrece la comunidad. Entonces, desde ese lugar, es una de las cuestiones que más preocupan a las personas con TEA y a quienes acompañan a las personas con TEA. Normalmente generan un gran deterioro en la calidad de vida de las personas y es importante tratar de cambiar la perspectiva aquí, ¿no? No son conductas malas, sino que lo que necesitamos es aprender a comprenderlas mejor, entender qué función cumplen estas conductas. Y cuando hablo del iceberg de la conducta, que es lo que les presento aquí, si viéramos un iceberg, veríamos en la punta estas conductas disruptivas, pero debajo están todas las dificultades que son los síntomas nucleares del autismo, que claro, que si no me puedo comunicar, no puedo comunicar lo que necesito, lo que deseo, lo que quiero, lo que me está molestando, evidentemente lo comunico con mi conducta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahora lo vamos a ver, pero es dotar a la persona de habilidades compensatorias y más funcionales que les permitan desenvolverse en esas situaciones. Saben que hasta un 20% de las personas con TEA van a tener conductas de alto riesgo a lo largo de su vida y que prácticamente todas las personas con TEA tienen conductas que nos desafían, a nosotros como terapeutas, a los familiares y a ellos porque los ponen en riesgo. Como les contaba, muchas veces es una forma de comunicación, ¿sí? Es una forma de expresarse y en general lo que tienden a hacer es a expresar cosas que a veces no intentan expresar, simplemente si veo un perro y me parece peligroso y yo me cambio de vereda, estoy comunicando que eso me da miedo, aunque no tenga la intención de comunicarlo. Pero si los ayudamos a que usen las herramientas que saben usar, que aumentemos esos recursos disponibles para comunicarse, que aprendan a reconocer sus respuestas biológicas y conductuales y que desarrollen habilidades para regularse y para tranquilizarse, seguramente estas conductas van a empezar a disminuir. Entonces, eso por un lado. Normalmente las conductas intentan obtener cosas que uno desea o evitar cosas indeseables, ¿sí? Y las principales conductas desafiantes son estas que les menciono aquí, que pueden ser berrinches, rabietas, fugas, el meltdown, el desborde, la desobediencia, la destrucción de objetos o de la propiedad, pegar golpes, conductas autolesivas,
la agresión verbal, la pica, el rechazo de ciertos alimentos por problemas gastrointestinales, la autoinducción del vómito. Y por eso es muy importante en estas últimas descartar cuestiones orgánicas de base. ¿Mm? ¿Y qué pasaría si cambiamos la perspectiva, ¿no? En lugar de pensar solamente en qué impacto tiene sobre nosotros, vamos a preguntarnos, ¿por qué le da miedo a mi hijo entrar en este lugar al punto de que tiene que morderme? ¿Qué dolor estará sintiendo en su cuerpo y qué está tratando de ignorar al golpearse la cabeza? ¿Será algo biológico sobre lo que no tiene control? ¿Puedo ayudarlo a adaptarse a esta situación? Entonces cambiaremos conductas preocupantes por darle herramientas funcionales. Y lo último que les quiero presentar como una estrategia clave para el trabajo con las conductas desafiantes es el análisis funcional de la conducta. Es volvernos un poco detectives del comportamiento, viendo cuál es la conducta que nos preocupa y viendo qué variables son las que lo antecedieron y qué consecuencias trajo esa conducta, porque muchas veces las consecuencias de la conducta terminan sosteniendo los comportamientos problemáticos. Entonces, si tenemos más información y hacemos un recorte, vamos a poder abordarlo mucho mejor. ¿Mm? Aquí yo les dejo una lista de aspectos que se podrían trabajar, desde lo que son las intervenciones conductuales positivas, ¿sí? El registro emocional, adaptar el entorno, controlar los estímulos del entorno, desarrollar nuevas competencias, aprender a resolver conflictos, a desarrollar, a lograr inferencias sociales. Y con esto, que fue como muy rápido, pero estamos pasados de hora, cierro lo que sería el seminario y espero que se hayan llevado una mirada un poquito así a modo de título de lo que vamos a presentar en el curso, que son temas muy interesantes y que vale la pena formarse en ellos porque realmente somos muy pocos los profesionales que nos dedicamos a esto. Yo ahí les dejo mis datos por si alguien me quiere contactar, por cualquier cosa que surja también, que cualquier duda, que aparezca después del curso. Ahí dejo de compartir, Rodrigo, y te cedo la palabra. Y perdón por el retraso. No, súper profesora, mira, ahí están todos agradeciendo, muchas gracias, gracias por los datos, excelente presentación. Bien, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Veo, ¿a quién veo con la mano levantada? Levanten la mano, por favor, y yo les abro el micrófono. Qué lindos comentarios, gracias a ustedes. ¿Romina? Hola, Romina. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te Súper. escucho. ¿Cómo estás? Acá de Chile, soy profesora de educación diferencial y muchas gracias por esta charla, en verdad. Está muy interesante la conmovilidad del espectro autista. Yo trabajo con adolescentes espectro autista y tengo un caso medio complejo de un chico que el padre no lo quiere, nosotros suponemos que tiene TEA, pero ha presentado harto TOC y parece que estoy viendo también síndrome de Tourette con él. Él tiene harto tema de garabatos, nosotros dijimos muchos insultos en su habla y es repetitivo y Ajá. es constante. Yo lo he visto desde el año pasado y esto empezó antes de que yo llegara al colegio a trabajar. Ujú. ¿Puede ser una conmovilidad de este chico? Absolutamente, por supuesto que lo tenemos que evaluar eso, ¿no? Cada caso es particular. Lo primero que yo te diría es que que tiene que hacer una consulta con un médico tratante, puede ser un neurólogo, para descartar cualquier cuestión médica, pero es muy habitual que se presente esa tríada, porque cuando el Tourette y el TOC son primos hermanos, Romina. Entonces, lo que tú me dices de las palabrotas, por ejemplo, es un síntoma habitual en el Tourette, que es la coprolalia, eh, que es la repetición de palabras obscenas o palabrotas sin intencionalidad. Y lo del TOC habría que valorarlo también. Si es que
a veces las personas con TEA no tienen un TOC con ideas obsesivas tan claras, pero sí tienen rituales muy claros. Es ¿Sabes qué? diferente la forma de manifestarse. Él le gusta mucho dibujar, pero hace Ajá. los dibujos en contexto que no lo debe hacer. Por ejemplo, está en clase y él dibuja. Y dibuja, dibuja, dibuja. Tú le llamas la atención y dices, ya, toma atención, guarda tu cuaderno, veamos esta asignatura. Y él no, sigue dibujando, sigue con constante dibujo. Lo bueno es que tiene una memoria impresionante, entonces está dibujando y está escuchando. Y tú le preguntas de la clase y él te responde. Claro, claro, Tienes, efectivamente puede ser una conducta autorregulatoria el dibujar. Entonces, muchas veces cuando hay, no sé si vos lo observas, pero cuando hay mucha necesidad de movimiento ocioso, lo que sucede es que para el mantener su cuerpo regulado le conlleva mucha, mucha energía. Entonces, el permitirle dibujar es una forma de mantenerse regulado, de bajar su ansiedad y que pueda poner la atención a disposición de lo importante, que es aprender. Entonces, mientras aprenda, bienvenido sea si tiene que dibujar. Eso sería lo que yo te diría. entonces sería una buena estrategia que siga dibujando en clases y que tome atención y lo que escuche lo vayamos Sí, trabajando con él. se puede hacer un monitoreo de lo que va escuchando para ver si efectivamente está entendiendo, convocarlo con el cuerpo, con la mirada, diciendo su nombre, ayudándolo a repasar qué fue lo último que se dijo. Pero sí, sí, me parece que sí. Ya, muchas gracias, se pasó. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. Estoy reactivando el audio a Connie para que haga la siguiente pregunta. Hola, Connie. Tiene el micrófono activado, Connie, pero al menos yo no la escucho. A ver. No sé. Hola, Vamos con Juan Pablo. hola, buenas noches. Mira, la verdad, yo me desempeño de psicólogo. Actualmente estoy en un PRM en Viña del Mar. El problema que tengo, yo actualmente estoy interviniendo con una persona que tiene autismo. Bueno, tiene un diagnóstico tardío de autismo. Él básicamente es una persona que se le tienen que explicar las cosas de una forma muy concreta. Y tengo, mira, para describir más o menos la persona, es como alguien que llega a mi consulta con una vestimenta adulta, una persona que tú puedes entablar una conversación adulta, Ujú. pero hay veces que de cierta manera como que se confunden los roles. Por ejemplo, yo fui a hacer una visita a domicilio para ver elementos de protección, como que duerme, si hay intimidad, como el hábito que tiene. Y lo que noté es que, por ejemplo, ellos viven con su abuela, pero en este caso la mamá sería la hija del niño. Es así la difusión de roles. La mamá sería la hija del niño. Sí, porque, por ejemplo, cuando el niño tiene desregulaciones, ellos lo que hacen, lo dejan ahí solo porque empieza a golpear las paredes y no tienen como la habilidad como para abordarlo. Entiendo. Entonces, de cierta manera, esto se produce igual de cierta manera cuando se ausenta esta figura paterna. Él tenía la madre tenía una figura paterna y lamentablemente como que se separaron y esto de cierta manera igual como que choca en el usuario. Entonces, mi pregunta es si es que yo, bueno, que ya tenía el plan de intervención, lo tenía ya hecho, porque la verdad yo ya estaba súper bien con el niño, ya le estamos interiorizando a la madre respecto a habilidades, Ajá. pero el problema que yo tengo, uno, es la difusión de roles, porque claro, el niño se pasa a ser como un adulto, en este caso el padre de la mamá, y el otro problema es que las desregulaciones que tenían con el niño, si bien ya estaban controladas, y ahora con esta ausencia paterna ya se fue
se escapó de como de las manos, por así decirlo. El niño tiene mucha rabia con la mamá, siente esta ausencia paterna, porque igual de cierta manera él perdió ya una figura paterna que era su abuelo. Entonces Claro. me gustaría saber como ciertas técnicas como para abordar, porque el plan terapéutico que tenía de cierta manera se me escapa en las manos ya por esta pérdida de figura paterna. Claro, vos estás dando un ejemplo súper importante porque acá ya no hablamos solamente del autismo, acá hablamos de esto le pasaría a un chico con un desarrollo típico, también se le presentaría un desafío muy grande, ¿no? Cuando se pierde una figura tan importante como la de la figura paterna. Yo me fijaría primero, haría un trabajo bien psicológico, no centrado solamente en las características nucleares del TEA, sino que abordaría mucho la emoción, ¿sí? De forma bien concreta, con historias sociales, le prestaría palabras, trabajaría mucho el registro de las emociones para que él pueda empezar a concatenar, a asociar lo que está sintiendo con cómo se llama eso que siente. Eso por un lado. Y me fijaría, haría mucho trabajo de psicoeducación familiar si es que vos ves que hay algo de tela para cortar, si vos ves que con la madre por ahí no tiene mucha idea, pero tiene voluntad, haría un trabajo de psicoeducación familiar importante, porque no es solo lo que haga, a ver, las familias son sistemas, ¿no? Entonces cambia una ficha de posición y cambia toda la jugada. Entonces no es solo lo que el niño haga, sino lo que haga la madre también. Eso va a tener un efecto directo sobre él. Entonces yo haría un trabajo bien psicológico centrado en el duelo que él está haciendo. Todo adaptado a la funcionalidad de una persona con TEA, por supuesto. Si necesita pictogramas, si necesita la agenda, todo eso desde ya. Pero trataría de abordar mucho la parte emocional, no seguir para adelante como simplemente viendo las cuestiones propias del TEA, sino que abordaría mucho que él está atravesando un duelo, ¿no? Así que me parece que eso sería importante. Y ver con quién de la familia podés, ¿no? Como tomarlo como para fortalecerlo y hacer psicoeducación con la familia y darle pautas claras y trabajar de forma más sistémica. Ok, muchas gracias. No, de nada. Profesor, ¿alcanzamos con una consulta más? Sí, no tengo problema. Jocelyn. Hola, buenas Hola, noches. Jocelyn. Sí, mi pregunta va más ligada a lo que sería la parte clínica, a lo que sería el informe. Mencionó también que, claro, no tenemos como un test específico para lo que sería el diagnóstico de TDAH, pero sí me gustaría saber como cuáles serían estos componentes o entre los test me refiero, cuáles serían como los cuestionarios o los test o alguna otra herramienta más psicométrica. Bien, bueno, eso lo vamos a ver en mucho más detalle en el curso, pero te nombro algunos, por ejemplo, está la escala de Conners, que es un cuestionario para TDAH que se administra a profesores, que se administra a padres y madres. Después tenés la escala de Vanderbilt, bueno, hay muchas escalas. Si querés, si Rodrigo, si estás de acuerdo, para estas cosas más concretas, si necesitan algún material, lo pueden solicitar a DIPA y yo les puedo mandar, por ejemplo, una listita con los nombres de las escalas y si encuentro algún link que te lleve a la escala, por ejemplo, la de Conners la tengo, que es bastante completa. Pero vamos a explicar bien cómo se administra alguna de ellas y demás en el curso porque nos va a llevar un tiempo. Pero tenés muchísimas escalas que podés, la CBCL, CBCL,
hay muchas escalas para evaluar TDAH. Lo que pasa es que no están validadas para la población TEA, entonces serían como una herramienta más para ver los síntomas del TDAH. Pero va a ser muy importante el ojo clínico a partir de los puntos en común que fuimos marcando, ¿sí? Para que puedas ver si hay efectivamente una comorbilidad. ¿Mm? Súper. Agradecemos mucho, ¿verdad?, el interés, las preguntas. Lamentablemente no podemos responder más, pero agradecido con la profesora por este detalle, ¿verdad?, de compartir material adicional. Me voy a contactar ahí con soporte ADIPA a ver cómo lo podemos gestionar, profesora. Muy bien, gracias. Gracias a todos, que son un montón. Estoy súper contenta de haber contado con ustedes esta noche. Muchas gracias, profesora. Feliz la gente. Que esté muy Bueno, que bien. tengan buenas noches. Ya, chiquillos, vamos a despedir el video para YouTube y vamos con el sorteo y luego el link de asistencia. Así que agradecemos a quien nos esté mirando, ¿verdad?, de YouTube y de otras plataformas. Los invitamos ahí, los invitamos a seguir viéndonos, ¿verdad?, y visitar otros contenidos también.